Con su venia, Presidenta. Adelante. Todavía no entendemos el por qué la discusión política tan efusiva, con palabras altisonantes de algunos compañeros que me han antecedido, se dice que están muy bien, que les va muy bien con el pueblo de México. Esta novela que hoy denomino los privilegios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene ya varios capítulos. El primero inició cuando nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, por primera vez un presidente de la República, exhibe públicamente los privilegios del Poder Judicial, los privilegios de la burocracia dorada que por muchos años, por más de 20 años, fue acumulando recursos que eran subejercicios y que de manera dolosa fue guardando en fideicomisos para gastos, como ya se ha mencionado en muchas ocasiones, personales, que sin duda lastiman al pueblo de México. El segundo capítulo de esta novela se dio cuando nosotros, hace algunos días, y la colegisladora, el Senado de la República, votamos extinguir estos fideicomisos que solamente beneficiaban a unos cuantos servidores públicos del Poder Judicial y no a la mayoría, como intentaron querer hacer vender esta manipulación de la noticia que se estaba afectando a los trabajadores del Poder Judicial, cuando solamente eran aquellos que estaban en la cúpula, en la burocracia dorada, quienes se les estaba quitando los más de 34 privilegios que ya se ha señalado y se ha conocido públicamente. Después, el tercer capítulo de esta novela se da cuando la hoy ministra presidenta Norma Piña, después de ocurrida la desgracia que ya todos también lamentamos de este fenómeno natural llamado Otis, que desafortunadamente tocó tierra, siendo un fenómeno natural sin precedentes y que ha sacudido, ha dañado al pueblo hermano de Guerrero, pues ella tomó como palabra el poder también destinar estos 15,000 millones de pesos, poco más de 15,000 millones de pesos de los fideicomisos, a propuesta del presidente de la República también, que públicamente le dijo que atendiendo a la emergencia y la disponibilidad de recursos, se destinara estos 15,000 millones de pesos a la reconstrucción del pueblo de Acapulco. Ella, en una misiva que todos vimos bien, porque también hay que reconocer que vimos con una buena intención el que ella estaba de acuerdo y que se buscara el mecanismo de cómo se pudiera ejecutar esos recursos para beneficio del pueblo de Guerrero. Pero como ya se ha demostrado, la Corte, que también es de doble moral o de doble cara, empezó una lluvia de amparos promovida por los propios jueces y magistrados, en donde hoy en día estamos bajo efectos de suspensión y no podemos disponer de los recursos. Es decir, solamente fue una simulación de la Corte el que le importaba el pueblo de Guerrero y que estaba dispuesto a quitarse de los más de 34 privilegios para poder
darle ese recurso a quienes hoy, sin duda, más lo necesitan. Eso fue un cuarto capítulo, la doble moral de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La verdad es que hemos escuchado acá discursos donde se manipula la información de lo que ha ocurrido con esta tragedia que a todos nos duele mucho. Claro que nos lastima el que haya la pérdida de vidas. Una sola pérdida de vida, sin duda, es lamentable para todas y para todos nosotros. Pero hace unos días empiezan otra vez a manipular la información. Ya pasó lo del presupuesto, en donde nosotros vía reserva también votamos a favor, la coalición Juntos Hacemos Historia, Morena, Verde y Partido del Trabajo, para que se destinara estos 15,000 millones de pesos y pudiera iniciar la reconstrucción. Ya pasó eso. Ahora en estas últimas horas están atacando, como lo saben hacer de manera muy coordinada en los medios de comunicación, que hay más de 300 muertos y que hay muchos desaparecidos. El día de ayer la propia Fiscalía del Estado de Guerrero señala cuántos son los que tienen ellos oficialmente registrados como personas fallecidas. Pero están duro y duro con lo mismo. Creo que esta lamentable simulación de manipular la información, que es lo que están haciendo, esta política que ellos hacen, los de la oposición, con la tragedia de un pueblo, los desnuda, los exhibe como una política deshumanizada, una política carroñera, una política que no le interesa al pueblo, sino solamente defienden sus propios intereses. Por eso los veo un poco quizás preocupados, porque también con esa política de cachar candidatos y candidatas de la coalición Juntos Hacemos Historia, y que hemos pasado el fin de semana un proceso donde se nombraron a coordinadoras y coordinadores y estamos en un gran momento de unidad, y ellos se quedaron con las manos vacías y hoy siguen atacando al presidente, siguen atacando la política de la Cuarta Transformación. No entienden que esto el pueblo de México ya lo respalda, que a pesar de que suben a tribuna a señalar de que el pueblo de México no está de acuerdo con el presidente de la República, pareciera que ellos viven en otro México y nosotros vivimos en el México de los que menos tienen, de la mayoría, porque no olvidemos que antes en la política del gobierno neoliberal solamente se preocupaban por el 1% de la población, esa cúpula dominante económica que ellos alimentaron y que ellos fueron empoderando y que hoy es a quien únicamente defienden. Nosotros defendemos al pueblo de México, es el 99%, y la política del presidente de la República sigue, por supuesto, en gran ánimo con la población de México. Dicen que ya nos vamos, dicen que la Cuarta Transformación se termina. Al contrario, hay y habrá continuidad, aunque no les guste, aunque les duela reconocer, la política de la Cuarta Transformación cada vez es más aceptada por los que menos tienen. Y además dicen que la esperanza ya cambió de manos. No, hoy más que nunca la esperanza está en manos de donde nunca debió salir, en el pueblo de México, en la población, en los adultos mayores, en los jóvenes, en los campesinos, en las personas con discapacidad. Allí está la esperanza de México y allí va a continuar en el 2024. Es cuanto, Presidenta.